La puerta retumbó una última vez. Desde dentro del arca, todo era oscuro. Solo el golpeteo rítmico de las gotas sobre la madera anunciaba que el mundo, tal como se conocía, estaba a punto de desaparecer. Afuera, el cielo se deshacía, pero ya nadie podía entrar. Noé no tenía la llave, la había cerrado Dios, y mientras las olas comenzaban a tragarse la tierra, el eco de una decisión resonaba con más fuerza que el trueno. Y si la fe no es para tiempos de sol, sino para cuando el cielo se rompe, pero ¿cómo se llega a ese momento? ¿Cómo se forma un hombre capaz de levantar un arca entre burlas y cerrar los ojos mientras la humanidad se desmorona? Para entenderlo, hay que retroceder, no al primer golpe del martillo, sino al primer silencio del cielo. El aire del amanecer era denso, cargado con ese tipo de humedad que no viene del rocío, sino del pecado acumulado de generaciones. El mundo despertaba como siempre, ajeno a su propio final. En los caminos de tierra reseca, hombres salían a negociar, construir, festejar y pecar. Sus ciudades crecían, sus voces se alzaban, pero su alma se extinguía en silencio. Las montañas, antes testigos del Edén, ahora contemplaban una humanidad que ya no miraba hacia arriba. Noé caminaba entre ellos, pero no con ellos. Su andar era diferente. Llevaba en los ojos una nostalgia antigua, como si recordara algo que los demás habían olvidado. Era un hombre de su tiempo, pero no hecho del mismo barro. Mientras el bullicio de los mercados y los cánticos de los templos a ídolos retumbaban en los muros de las ciudades, él levantaba altares invisibles con su vida diaria, en su mirada limpia, en la manera en que hablaba con sus hijos, en cómo cerraba los ojos para orar incluso cuando todos reían. El mundo lo miraba con desprecio silencioso. Noé era una rareza. En una cultura donde la ambición era virtud y el deseo una ley, su integridad era un espejo incómodo. Algunos lo evitaban, otros lo ridiculizaban. Pero él seguía, como quien escucha una melodía que nadie más oye. Había oído historias de su abuelo Matusalén, que hablaba de un Dios que aún no se había callado por completo, y era en ese eco, suave pero persistente, donde Noé encontraba su norte. A veces en las noches de viento se sentaba solo junto a su tienda y miraba al cielo sin palabras, como si supiera que algo se estaba gestando. No temía la oscuridad, temía la indiferencia del mundo que fingía que todo estaba bien mientras se descomponía por dentro. Y fue entonces, en uno de esos silencios, que Dios habló. Algunos decían que el mundo se había vuelto más sabio, que la abundancia, la fuerza y el progreso eran señales de evolución, pero esa sabiduría era hueca. En realidad, se habían vuelto más ruidosos, más ciegos, más lejanos de todo lo que un día fue sagrado. Los altares de piedra habían sido reemplazados por templos dedicados a los placeres, los pactos con Dios por alianzas con la codicia. La violencia no era solo física, era una forma de vida. El más fuerte mandaba, el más astuto sobrevivía. La compasión era debilidad, la bondad una pérdida de tiempo. Los días se alargaban bajo el sol ardiente, pero la noche traía consigo un silencio que no era paz, sino abandono. Noé, sin embargo, no se endurecía con el mundo. En medio de la decadencia, él recordaba historias contadas a la luz del fuego, voces de ancianos que aún hablaban del jardín, de una voz que caminaba con el hombre, de un creador que no había dejado de mirar. Y aunque esa voz parecía ya no hablar con nadie, Noé no había cerrado sus oídos. Había noches en que salía fuera de su tienda cuando todos dormían y se quedaba de pie bajo las estrellas. A veces oraba sin palabras, a veces solo miraba, pero siempre esperaba. Su fe no era de ceremonias, ni de costumbres heredadas. Era una resistencia silenciosa, una forma de vida que se negaba a desaparecer. En la ciudad lo llamaban loco, en los mercados lo señalaban, el que habla con el viento. Decían algunos, el último de los antiguos, murmuraban otros, pero él no discutía, solo seguía caminando, como si ya estuviera dentro de algo que los demás no veían. Y fue en ese caminar,
no en un templo, no en una cueva, sino en su vida común, que una noche el cielo finalmente rompió su largo silencio. La voz no fue un estruendo. No hubo relámpagos, ni temblores, ni signos en el firmamento. Fue más bien un susurro que penetró como hierro caliente en lo más íntimo de su pecho. Inconfundible, inevitable, no venía de afuera, sino de adentro, como si la palabra de Dios encontrara en él un santuario escondido que aún no se había rendido al ruido del mundo. Noé decía, con la cadencia de quien no tiene prisa, el fin de toda carne ha venido delante de mí. Él no se movió, ni siquiera respiró con fuerza. Se quedó quieto, como si su cuerpo entendiera que estaba pisando un umbral invisible entre lo natural y lo eterno. No era una revelación gloriosa, sino una sentencia cargada de tristeza. El juicio no era rabia, era dolor. La voz continuó, le habló de una estructura imposible, un arca. Le dio medidas, materiales, instrucciones detalladas. No era una visión simbólica ni un mensaje ambiguo. Era concreto, tangible, urgente. Y entonces Noé supo. El cielo aún observaba, aún hablaba, pero no a multitudes. A uno, a él. En el rostro de su esposa, en los juegos inocentes de sus hijos, en las madrugadas donde todo parecía normal. Ahora había una certeza que lo marcaba. El tiempo se estaba acabando. Cada rostro que veía, cada voz que escuchaba en el mercado, cada paso que resonaba en las calles, pertenecía a una generación que estaba a punto de ser borrada. Noé no lloró, tampoco gritó. Caminó de vuelta a casa, paso a paso, como quien lleva una profecía entre los huesos. Sabía que la vida no volvería a ser la misma, que sus manos, sus días y su fe iban a ser probados de formas que ningún hombre había conocido. Pero también sabía algo más: el Dios que le había hablado no lo dejaría solo. Y así, en la intimidad silenciosa de una noche como cualquier otra, comenzó la historia que cambiaría el curso del mundo. A la mañana siguiente, nada parecía distinto. El sol cruzaba el cielo como siempre. Los vendedores gritaban sus precios. Los niños corrían por los callejones de tierra. Las mismas rutinas, los mismos rostros, la misma risa incrédula de los hombres que creían tener el control de sus días. Pero dentro de Noé algo se había fracturado, o tal vez algo se había encendido. Como si un fuego antiguo hubiese sido avivado en su interior. El mensaje de la noche anterior no era un pensamiento pasajero, ni un sueño que podía desecharse al despertar. Era una orden, madera de gofer, betún por dentro y por fuera, dimensiones exactas, 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, una sola puerta, una sola ventana, 3 niveles. Noé no comprendía todo, pero no necesitaba comprender, solo obedecer. Ese mismo día, sin anuncio, sin explicación, sin permiso de nadie, fue al bosque más cercano. Escogió un árbol, lo observó en silencio. Luego alzó su hacha. El primer golpe resonó en el aire como un latido sagrado. No era solo el sonido de la herramienta sobre la corteza, era el primer acorde de una sinfonía celestial, escrita con sudor, fe y madera, un llamado que nadie más oía. Los vecinos lo vieron. Algunos pensaron que se había vuelto carpintero, otros que estaba construyendo una casa. Nadie imaginaba que aquel anciano silencioso estaba iniciando un acto profético de dimensiones invisibles. Pero él seguía. La madera caía, el polvo se levantaba y con cada tronco que apilaba, Noé sentía que algo se estaba alineando entre su obediencia y la voluntad de Dios. No había instrucciones mágicas, ni ángeles que lo asistieran. Solo sus manos, su martillo y una certeza que lo sostenía. Lo más difícil aún no era el trabajo. Era lo que vendría después, el desprecio, la incomprensión, la burla. Pero Noé no pensaba en eso, solo en la voz que había hablado y en la lluvia que aún no caía. La estructura comenzó a crecer lentamente, casi con timidez, como si supiera que no era bienvenida en ese mundo.
Al principio era solo un esqueleto de madera sobre la tierra seca, pero con el paso de las semanas tomó forma. Sus dimensiones desafiaban la lógica. ¿Un barco? ¿Allí? ¿Tan lejos del mar? ¿En medio del valle? Los primeros que se acercaron lo hicieron por curiosidad. ¿Qué estás construyendo, Noé? Él respondía con serenidad, un arca, y las risas no tardaban. Algunos venían solo a observar y marcharse con una broma nueva en los labios. Otros lo visitaban a diario, como si aquella locura fuera una atracción. ¿Y qué clase de tormenta esperas aquí, en tierra firme?, preguntaban entre carcajadas. ¿Un mar en el cielo acaso? Y Noé seguía, sin responder más de lo necesario. Clavo tras clavo, tabla tras tabla, la burla fue mutando en desprecio. Está asustando a los niños, decían, predica cosas extrañas. Pero lo que más molestaba no era el barco, era su constancia, su silencio, su paz. Había algo en su manera de trabajar que inquietaba. No era un fanático agitado, no gritaba amenazas, no lanzaba maldiciones, solo obedecía, y esa obediencia, sin escándalos ni gestos dramáticos, era más perturbadora que cualquier sermón. Noé no predicaba desde un púlpito, su vida era el sermón, su familia era la congregación. Cada día enseñaba con su ejemplo que había algo más grande que el presente, algo más urgente que el placer, algo más real que la risa colectiva. Y mientras los hombres construían ciudades, monumentos y templos a sí mismos, él levantaba madera contra el cielo, no para desafiarlo, sino para alinearse con él. El martillo, ya gastado en su mano, era como una prolongación de su fe, porque aunque la tierra no entendía lo que se levantaba, el cielo sí. Los años pasaron como el lento caer de las hojas en otoño, uno tras otro. 40, 50, 70. El mundo giraba sin pausa, ajeno a lo que se gestaba en ese rincón olvidado. Ni reyes ni sabios se detenían a pensar en ese extraño barco. Estaban ocupados en guerras, conquistas, templos y celebraciones. Pero en medio de esa historia que creía no necesitar redención, Noé seguía martillando. Día tras día, incluso cuando sus manos envejecían, incluso cuando su espalda dolía, incluso cuando sus propios pensamientos le susurraban dudas en la noche. ¿Y si nunca llueve? ¿Y si estoy solo en esto? Aún así, no se detenía. Su fe no era un escudo contra el cansancio, era la fuerza que lo levantaba después de cada caída. Sus hijos crecieron bajo la sombra del arca. Para ellos, la madera tenía un sonido familiar. Sus juegos infantiles eran entre vigas y betún. Aprendieron a leer el lenguaje de la obediencia en cada gesto de su padre. Y aunque a veces dudaban, como cualquier ser humano, veían en los ojos de Noé algo que no se apagaba, una certeza sin palabras. La construcción se convirtió en una forma de espera. Noé no sabía cuándo llegaría el juicio, ni cómo sería. Solo sabía que debía estar listo, porque la puerta no estaría abierta para siempre. Ese pensamiento lo acompañaba como una campana silenciosa, marcando el tiempo del alma. Y en algún momento, sin que nadie pudiera precisar cuándo, el arca dejó de parecer un delirio y se convirtió en un monumento, un símbolo, una advertencia que se alzaba contra el paisaje cotidiano como una palabra viva. Prepárate, pero nadie quería leerla. La ignoraban, o se burlaban, o simplemente seguían con su vida, como si el mundo jamás pudiera cambiar. Y mientras tanto, la última tabla estaba a punto de ser colocada. La última gota de sudor caía sobre la madera. El eco del martillo, ya conocido por los valles, resonaba una vez más, firme, solitario, profético. Noé no improvisó. Cada tabla, cada unión, cada ángulo respondía a una orden específica, dictada en una noche donde el cielo no habló de símbolos, sino de medidas. Dios no solo anunció el juicio, sino también el diseño exacto del refugio. Porque la salvación, cuando es divina, no admite inventos humanos. Requiere precisión. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera.
Así comenzó la instrucción. Un proyecto de dimensiones colosales, 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, no una embarcación común, sino una estructura viva, cargada de propósito, silencio y misterio. Noé no preguntó por qué, solo comenzó a medir. La madera elegida no era noble ni espectacular. El gofer, resistente, firme, servía para proteger, no para impresionar. Así como la fe, discreta, pero indestructible. El betún, con el que debía sellar cada rincón, cumplía una doble función: evitar filtraciones físicas y representar la cobertura espiritual. Era un recordatorio silencioso de que lo que se construye en obediencia se preserva por gracia. Lo que a los ojos de los hombres parecía un delirio sin simetría, desde el cielo era un mapa profético. Una predicación tallada en codos y betún. Noé no hablaba mucho, pero sus manos construían un mensaje que resonaría por generaciones. Hay juicio, pero también hay refugio. La arca no tenía velas, ni timón ni remo, porque no era para huir ni para conquistar, era para resistir, para flotar cuando todo se hundiera. Era una escuela de dependencia total, una declaración visual de que el control pertenece solo a Dios. Y había más: una sola puerta, una sola ventana, 3 niveles. Cada elemento tenía una voz. No eran detalles técnicos, eran símbolos escondidos a plena vista. La geometría, en manos del Creador, se había convertido en teología encarnada en madera. La puerta era única. No había varias entradas ni opciones alternativas. Solo una abertura, suficiente para que pasaran personas y animales, pero limitada como todo lo que es sagrado. Esa puerta fue construida sin adornos, sin rituales, sin explicaciones, y sin embargo todo el destino de la humanidad colgaba de su umbral. Noé lo comprendía en silencio. Cada vez que tallaba los bordes de esa entrada, sentía que no estaba labrando solo madera, sino tiempo, porque esa puerta representaba una decisión, y algún día sería cerrada, no por él, sino por Dios. El diseño no contemplaba ventanas laterales, solo una, en lo alto. Era un mandato extraño, sin visibilidad hacia el exterior, sin contacto visual con la destrucción que vendría. Solo una apertura hacia el cielo, como si el único lugar al que debían mirar, incluso en medio del caos, fuera hacia arriba. No era un detalle accidental, era una pedagogía divina. Dios enseñaba sin palabras que el juicio debía vivirse sin distracciones, que el dolor de la humanidad no debía convertirse en entretenimiento, que mirar hacia atrás, como haría más tarde la esposa de Lot, podía ser fatal. El arca no era un mirador, era un vientre cerrado, donde la fe debía madurar a oscuras. Los 3 niveles interiores hablaban de orden, no un orden militar, sino espiritual. Separaciones precisas, compartimentos previstos, todo calculado para preservar sin desordenar. Cada especie tenía su espacio, cada ser viviente su refugio. Nadie era olvidado, nadie era amontonado. Esa organización secreta, hecha de madera y fe, era un anticipo de algo mucho mayor, de un día en que también habría una casa con muchas moradas, una construcción invisible donde todo hijo hallaría su lugar. El arca no era solo un bote, era una sombra proyectada desde un futuro aún desconocido, donde Cristo sería puerta, ventana y sostén, y mientras el martillo seguía cayendo, esa geometría silenciosa se completaba. Noé no lo sabía, pero estaba construyendo una profecía con clavos invisibles. Ninguna parte del arca estaba puesta al azar. Cada sección, desde los pisos de carga hasta el techo sellado con brea, era una afirmación silenciosa, una verdad tallada para ser habitada. Y aunque el mundo no comprendía su diseño, el cielo lo observaba con satisfacción. En la ciudad, los sabios elaboraban teorías para explicar por qué era absurdo. La física no lo permite, decían. Las dimensiones no flotarán, aseguraban. Pero no entendían que el poder no residía en la lógica del diseño, sino en la obediencia del constructor. Noé nunca había visto un diluvio,
No había antecedentes, no había mapas de navegación, no había tormentas en los recuerdos de la humanidad, pero Dios había hablado, y eso bastaba. Cada medida obedecida era una declaración de confianza. Cada junta sellada con betún era un amén silencioso a una promesa invisible. Con cada día que pasaba, el arca se alzaba más imponente. Desde la distancia parecía una anomalía, una estructura absurda en medio del polvo. Pero desde los cielos era un templo en construcción, no con piedra, sino con fe. Cuando el último nivel estuvo completo, Noé se detuvo, no porque dudara, sino porque comprendía que lo que acababa de levantar no era suyo, era de Dios. No era su refugio personal, era un acto de misericordia extendido a toda criatura que creyera. Un mensaje codificado que cruzaría los siglos. Hay una puerta y está abierta por ahora. Afuera, la vida seguía, las bodas continuaban, las canciones se oían en los callejones, los fuegos ardían en los altares paganos. Nadie quería ver lo que crecía a la vista de todos. Un arca, una predicación sin voz, una advertencia que no usaba palabras. Y fue entonces, en medio de esa ceguera colectiva, que algo inusual comenzó a suceder. Sin anuncio, sin orden humana, sin control racional, los animales comenzaron a llegar. El día no comenzó distinto. El cielo estaba despejado, el aire tenía la tibieza habitual y los sonidos de la ciudad eran los de siempre. Voces, martillos, pasos, risas. Nada parecía señalar que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Pero dentro del arca, el silencio tenía otra densidad. Noé estaba de pie junto a la puerta. A su alrededor, los compartimentos estaban listos, los víveres almacenados, los animales acomodados en una armonía imposible. Todo estaba preparado, todo menos su corazón. Sabía que el momento se acercaba, pero no cuándo. La espera era una oración sin palabras, una tensión sin gritos. Él no tenía el reloj, solo la voz que lo había guiado hasta allí. Entonces ocurrió. No fue un estruendo, no fue un trueno, no fue una señal visible, solo un movimiento firme, absoluto, inapelable. La puerta del arca comenzó a cerrarse sola. La madera crujió con solemnidad. Los goznes, lubricados con betún, se deslizaron sin resistencia. Y antes de que pudiera entender lo que estaba viendo, lo supo. No era su mano la que cerraba, era la de Dios. Génesis lo diría más tarde con la simplicidad de lo eterno. Y Jehová cerró la puerta. Por fuera nadie entendió. Algunos aún reían. Otros, confundidos, miraban cómo la entrada desaparecía detrás del último rayo de sol. Era parte del espectáculo. ¿Era acaso una trampa del loco del barco? Pero por dentro el mundo se detuvo. Noé no dijo nada, nadie lo hizo. Sus hijos lo miraban en silencio, sus esposas contenían el aliento. Los animales, como si entendieran lo sagrado del instante, se recogieron en quietud. La luz bajó, el interior se oscureció, solo una ventana en lo alto dejaba entrar una línea delgada de claridad. Y con esa última franja, la misericordia había sido sellada, no por castigo, sino por justicia, no por ira, sino por amor. El tiempo había terminado, y el juicio estaba a punto de comenzar. Al principio fue una gota, una sola, solitaria, imperceptible. Cayó sobre la tierra como un susurro, se evaporó antes de que alguien pudiera notarla. Luego, otra y otra, pequeñas señales que el suelo absorbía sin sospecha. Pero el cielo, ese día, no iba a detenerse. La atmósfera cambió con una lentitud que dolía. El aire se volvió más pesado, como si estuviera a punto de romperse. Las aves que aún volaban comenzaron a buscar refugio. Los árboles se estremecieron, sin viento. Los animales del campo se inquietaron sin razón visible. Y los hombres siguieron ignorando, hasta que la primera lluvia comenzó a caer. No era una llovizna, era una insistencia. Un golpeteo cada vez más rítmico, más firme, más amplio.
Del suelo brotaban aguas profundas, del cielo venían como lanzas. Las fuentes del abismo se abrieron, dice el relato, como si la tierra tuviera grietas antiguas selladas desde el Edén, que de pronto decidieran llorar. Dentro del arca, el sonido era claro, gotas sobre madera, luego ríos golpeando las paredes, luego el rugido del mundo desmoronándose. Noé no se movía, solo respiraba. Sabía que cada nuevo estruendo era una confirmación, que ya no había más advertencias, que las carcajadas afuera se habían vuelto gritos, golpes desesperados, voces rasgando el aire. Ábrenos, tienes razón, perdónanos. Pero ya no era su decisión, no tenía la llave, no podía intervenir, y eso dolía más que la lluvia. Imaginó sus rostros, vecinos, amigos de infancia, rostros que había visto pasar año tras año. Ellos también escucharon, ellos también fueron advertidos, pero eligieron no creer. Y ahora sus manos rasguñaban una madera que no respondería. Dentro del arca, la oscuridad se volvió abrigo, no por miedo, sino por reverencia. Nadie hablaba. Solo el sonido del agua y el crujir de la estructura marcaban el paso del juicio. Y cada nuevo rugido afuera recordaba una sola verdad: la puerta había sido cerrada y el tiempo de entrar ya no existía. Durante 40 días la lluvia no descansó, ni una pausa, ni un respiro. Día y noche el cielo se volcó sobre la tierra con furia incesante. Las montañas desaparecieron. Las ciudades se deshicieron bajo la corriente. Los altares falsos fueron arrastrados. Las voces humanas se apagaron una a una, tragadas por las aguas y por el silencio. Dentro del arca, el tiempo se volvió incierto. No había relojes, no había calendarios, solo el sonido. La estructura crujía, pero no cedía. Las olas golpeaban, pero no penetraban. Cada junta sellada con betún cumplía su promesa. Noé no sabía cuánto duraría. No tenía certezas, ni fechas, ni mapas, pero tenía memoria, la palabra que Dios había dicho, y eso le bastaba. Los animales permanecían en calma, no por instinto, sino por orden. El aire en el interior del arca era pesado, sí, pero no de miedo. Era un silencio que enseñaba, que moldeaba, una pausa que quebraba la impaciencia del corazón humano. Porque una cosa es tener fe para construir, otra muy distinta es tenerla para esperar. Noé oraba sin palabras, a veces, sentado en la penumbra, solo escuchaba. A veces, apretaba las manos de sus hijos sin necesidad de explicarles nada. Habían entrado juntos, esperarían juntos. La única ventana estaba arriba. No podían mirar hacia el pasado, ni hacia los restos del mundo, solo hacia arriba. Ese diseño no fue accidental. Era la pedagogía de la fe. Cuando todo se derrumba, la dirección correcta no es hacia atrás, ni hacia los lados, es hacia Dios. Pasaron días, luego semanas. Afuera ya no había gritos, solo un mar inmenso mudo sin orillas. El juicio había completado su curso, pero dentro del arca aún no había instrucciones para salir. Y así, en medio de la espera sin respuesta, Noé comprendió: a veces la fe no se mide por los pasos que damos, sino por la quietud que sostenemos. Porque Dios, que había hablado al principio, también sabía cuándo hablaría de nuevo. Y cuando lo hiciera, sería para anunciar no un final, sino un nuevo comienzo. El silencio era total, no el silencio del descanso, sino el de la ausencia. Afuera, el mar cubría todo, montañas, caminos, altares, nombres. No había eco, ni viento, ni rumor alguno que recordara el mundo que había sido. Solo agua, agua hasta donde alcanzaba la mirada. Agua sobre un planeta que parecía haber olvidado cómo respirar. Dentro del arca, los días se sucedían sin diferencia. Noé no sabía cuántos habían pasado desde que la lluvia cesó. La oscuridad era interrumpida solo por el resplandor pálido que entraba desde la ventana superior. Una línea de luz que recordaba a cada amanecer que el cielo aún existía, pero no hablaba.
La espera era una prueba mayor que el martillo. Construir había requerido fe, sí, entrar también. Pero ahora, en esa quietud prolongada, sin instrucciones nuevas, la fe tomaba otra forma, la de la paciencia. El arca flotaba, mecida por las corrientes. No se hundía, no se partía, tampoco avanzaba hacia ningún destino visible. Solo permanecía. Y en esa permanencia, Noé encontraba una forma distinta de obediencia. No hacer nada, pero permanecer firme. No oír nada, pero recordar cada palabra que ya había sido dicha. Los animales seguían su ritmo. Dormían, se alimentaban, vivían. Su quietud era una señal. El juicio había pasado, pero el nuevo comienzo aún no había sido autorizado. Afuera, el mundo se había callado. Adentro, la vida contenía el aliento. Noé subía cada día hasta la ventana. No para ver el paisaje, no había ninguno, sino para mirar al cielo. No pedía señales ruidosas, solo esperaba una palabra, una brisa, un susurro, algo que dijera, es hora, pero el cielo por ahora guardaba silencio. Y esa espera no era castigo, era parte del proceso, porque antes de sembrar en una tierra lavada, había que purificar también la impaciencia del corazón humano. Un día, el viento cambió, no rugió, no se anunció con violencia, fue apenas una corriente distinta, casi imperceptible, que acarició la superficie del arca y dejó en el aire una sensación nueva, movimiento. Noé lo notó al despertar. Era como si la embarcación, inmóvil por semanas, hubiese exhalado, y entonces lo supo, algo estaba cambiando. Las aguas comenzaron a descender, lentamente como si el juicio mismo se recogiera con reverencia. No hubo milagros teatrales ni señales celestes, solo el proceso silencioso de una creación que volvía a respirar. La arca se movió de forma distinta, más estable, menos errante. Los golpes contra la madera ya no eran de olas violentas, sino del agua que retrocedía. Después de meses flotando sobre un abismo líquido, la estructura se posó. Noé no vio el momento exacto, solo sintió el peso del reposo, el crujido sutil de la madera encontrando tierra. El monte Ararat, alto y olvidado, se convirtió en el primer altar de un mundo nuevo. Pero Noé no salió. Pudo haber abierto la puerta, forzado su camino hacia afuera, tomado la iniciativa, pero no lo hizo. Esperó, aún no había recibido la orden, aún no había voz, y eso era suficiente para detener sus pasos. En vez de actuar con prisa, decidió observar. Envió un cuervo, luego una paloma, señales humildes, silenciosas. El cuervo no volvió, la paloma sí, una y otra vez, como si la tierra aún no estuviera lista. Hasta que un día regresó con una hoja verde, pequeña, viva, un fragmento del futuro en el pico de una criatura frágil. Pero ni siquiera entonces Noé salió. El corazón humano, que antes se había adelantado al juicio por soberbia, ahora aprendía a retrasarse por reverencia. Porque salir antes de tiempo no era libertad, era desobediencia. El silencio de Dios ya no era visto como ausencia, sino como guía, como una pedagogía que lo había sostenido por dentro mientras todo afuera se deshacía. Y entonces, un día cualquiera, sin aviso, la voz volvió a hablar. Noé, sal del arca. No fue un trueno ni un canto de ángeles, fue una voz clara, íntima, inconfundible, aquella que había susurrado instrucciones en los días de sol y advertencias en los días de construcción. Ahora, finalmente, la misma voz daba la señal esperada. Noé no corrió. Descendió lentamente acompañado de su familia. 8 personas pisaron la tierra húmeda, todavía con aroma a madera sellada y a juicio reciente. No había ciudades, ni caminos, ni humo de hogares encendidos, solo la vastedad de un mundo reiniciado. Tierra virgen bajo un cielo despejado. Silencio. Un silencio diferente al del juicio. Este era el del comienzo. No hubo instrucciones para edificar muros, tampoco para levantar casas. El primer mandato no fue dominar, ni multiplicarse, ni explorar. Fue más profundo.
Antes de cualquier cosa, Noé tomó piedras. Las colocó una a una, hizo un altar, sin palabras, sin liturgia, solo un gesto que resumía todo. Gracias. La adoración fue lo primero. Antes que la agricultura, antes que las ciudades, antes que cualquier plan humano. El altar no era un acto religioso, era un lenguaje, una confesión silenciosa de que no estaban vivos por suerte, sino por gracia, que no estaban solos, sino sostenidos. Dios lo vio y respondió, pero no con advertencias, esta vez con promesas. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, nunca más destruiré todo ser viviente. Y entonces, en el cielo, algo nunca antes visto se desplegó, un arco, no como un arma, sino como una señal, no apuntando hacia la tierra, sino hacia lo alto. Un pacto visible entre el Creador y su criatura. Los colores cruzaron las nubes como un suspiro. Noé lo contempló sin hablar. No necesitaba entender todos los símbolos, solo sabía que algo eterno estaba ocurriendo, que la fidelidad de Dios no se limitaba al juicio, sino que alcanzaba la restauración. Ese arco no fue solo para Noé, fue para ti, para mí, para cada generación que olvida y necesita recordar, que se extravía y necesita volver. Porque la historia de Noé no termina con la lluvia, comienza con una promesa. El cielo estaba limpio, las nubes ya no amenazaban, pero tampoco hablaban. El arco permanecía en lo alto, suspendido como un suspiro divino entre lo que fue y lo que será. Y Noé, de pie junto al altar, no era el mismo hombre que había entrado en el arca. Había envejecido, sí, había perdido mucho, pero había ganado algo que ni las aguas ni el tiempo podían robar, la certeza de que Dios guarda a quienes caminan con Él, incluso cuando el mundo entero se desmorona. Esta no es una historia enterrada bajo siglos de historia. No es un mito encajonado en textos antiguos, es un espejo. Hoy no hay un arca de madera construyéndose en un campo solitario. Hoy el refugio se edifica con fe, no con betún, sino con obediencia. No con planos visibles, sino con una palabra eterna que aún habla a quien sabe escuchar. Y la pregunta no ha cambiado. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de los que se burlan o de los que construyen en silencio? ¿De los que esperan a que la puerta se cierre o de los que entran cuando todavía hay tiempo? La fe de Noé no fue una emoción, fue una decisión. No fue popular, no fue cómoda, pero fue suficiente para atravesar la tormenta y vivir para ver el primer arco de promesa. Tú también puedes caminar con Dios. No necesitas tener todas las respuestas, solo el valor de decir sí cuando el cielo aún habla. Si este relato resonó contigo, si algo dentro de ti se estremeció al escuchar cada golpe de martillo, cada tabla colocada con fe, cada palabra silenciosa de esperanza, entonces no te vayas sin responder. Suscríbete a este canal, comparte este video con alguien que lo necesite. Ayúdanos a llevar esta historia, que no es solo de Noé, sino de todos nosotros, a más corazones, porque la puerta aún no se ha cerrado.